Buenas noches, mi nombre es Catherine Galindo, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y el día de hoy les voy a hablar sobre la tarea 2 eh, que corresponde a los temas de dinámica y energía. Para la solución de esta actividad, entonces lo que se realizó fue lo siguiente. Primero, se realiza la sumatoria de los números de la cédula para obtener el valor de la variable y reemplazarla en la solución de los ejercicios. Lo primero que nos dice la guía es que debemos iniciar en el simulador a través de este link. Al iniciar en el simulador, entonces acá nos pide 4 pasos, empezando por fuerza neta, seguido de movimiento, luego fricción y por último aceleración. Nos dice qué hacer con cada uno de los puntos, cómo poner las fuerzas en el simulador, seleccionar todas las opciones, ver la sumatoria de las fuerzas, ponerlas en diferentes posiciones. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles fueron los resultados de la realización de cada uno de estos ejercicios. Entonces, para la fuerza neta, nos pedía eh, acá, hacer varias acciones. Entonces, poner en el simulador mismo tamaño, misma ubicación en la cuerda. Que nos dice predicción, o sea, qué predicción tengo yo frente a esta acción. Entonces mi predicción fue, no habrá un movimiento porque la fuerza es la misma en ambas direcciones. ¿Qué pasa en mi movimiento realmente con el simulador? Luego de la simulación, no hubo ningún movimiento porque la suma de las fuerzas fue cero. La siguiente acción que nos pedía en fuerza neta era mismo tamaño, diferente ubicación en la cuerda. La predicción que hice fue, no habrá movimiento porque la fuerza es la misma en ambas direcciones, aunque éstas estén en diferentes puntos de la cuerda. Luego de hacer la simulación, no hubo ningún movimiento y la suma de las fuerzas fue cero. La tercera acción que nos pide fue diferente tamaño y misma ubicación en la cuerda. El movimiento, la predicción que hice fue el movimiento se realiza hacia la derecha porque la suma de las fuerzas de este lado es mayor. Luego de la simulación, el movimiento fue exactamente hacia el lado derecho y la suma de las fuerzas nos dio 50 newton a la derecha. Y por último nos está pidiendo en fuerza neta diferente tamaño y diferente ubicación en la cuerda. La predicción que realicé fue el movimiento se realizará hacia la izquierda porque la suma de las fuerzas de este lado es mayor. Luego de la simulación, el movimiento fue hacia la izquierda, exactamente, y la suma de las fuerzas fue de 100 newtons a la izquierda. La siguiente simulación fue con el movimiento, nos daban diferentes masas, ¿cierto? A las cuales debíamos poner la fuerza que ya traíamos con la variable y multiplicarla por 5. Al hacer la operación me dio 220. Entonces, primero fue con el cajón solamente, de acuerdo a las instrucciones dadas en la guía. Nos dice predicción del movimiento. La predicción que hice fue, con la fuerza aplicada, la patineta va a una aceleración constante. ¿Qué sucede con la rapidez en el simulador? Bueno, con la fuerza aplicada de 220 newton, la rapidez fue constante. ¿Se cumplió con la predicción? Sí, se cumplió con la predicción. Y la segunda opción que debíamos hacer era con la nevera o refrigerador y con el muñeco. Entonces dice que predicción fue con la fuerza aplicada, la patineta va a una velocidad lenta por el peso de los objetos llevados. Al hacer la simulación, el resultado que se obtuvo fue, con la fuerza aplicada de 220 newton, se observa que la rapidez va más lenta por el peso de los objetos. Si se cumplió con la predicción.
están haciendo una pregunta y dice, de acuerdo con los resultados anteriores, realiza una gráfica de fuerza contra rapidez. Describa dos conclusiones con relación a esto. Al graficar fuerza por rapidez, entonces tenemos tres observaciones bien importantes. La primera observación es, los objetos más pesados necesitan una fuerza mayor para moverse. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Y la dirección de la aceleración es la misma que la fuerza neta. Seguimos con la fricción, entonces el simulador nos decía que la fuerza, o sea, la variable que ya tengo, la multiplicaba por 10 y al hacer esta operación me daba 440 newtons. Aquí nos estaba pidiendo hacer el ejercicio con nada de fricción, con fricción media y con fricción alta. Y pues se pusieron las observaciones. Entonces, con mucha fricción, la descripción fue, se realiza la simulación con el indicador de fricción en mucho y con la fuerza de 440 newton de acuerdo con el cálculo realizado. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? Al iniciar el movimiento, la fricción toma un valor de 188 newton. Al finalizar el movimiento, la fricción toma un nuevo valor de 188 newton, lo que muestra que la fricción se mantiene, dando una suma de fuerzas de 252 newton. Al finalizar el movimiento, la suma de las fuerzas cambia también. ¿Qué sucede con la rapidez? Va constante, pero más lenta que con fricción media. Fricción media. Entonces, la descripción. Se realiza la simulación con un indicador de fricción en medio y con fuerza de 440 newton de acuerdo con el cálculo realizado. Al iniciar el movimiento, la fricción toma el valor de 125 newton. Al finalizar el movimiento, la fricción toma un nuevo valor de 94 newton. Lo que muestra es que hay una disminución de la fricción, dando una suma de fuerzas de 31 newton. Al finalizar el movimiento, la suma de las fuerzas también cambia. Aquí la rapidez va constante, pero con menor velocidad. Y al hacer el ejercicio sin nada de fricción, se realiza la simulación con el indicador de fricción en nada y con la fuerza de 440 newton de acuerdo con el cálculo realizado. Al no haber fricción, se observa que el objeto se mueve sin dificultad. Va en aumento de manera constante la rapidez. Aquí nos están haciendo una pregunta que es, ¿se puede decir que la fricción es una fuerza? Entonces, de acuerdo a los análisis realizados, evidentemente la fricción sí es una fuerza que se opone al movimiento en dirección contraria. Con el tema de la aceleración, nos pedía multiplicar por 15 el resultado de la variable que y dividirlo en 2. Al hacer esta operación, me dio 330 newton. Entonces aquí lo que estábamos viendo era pesando masas con la fuerza que nos dio el resultado de la operación, para ver el tiempo de la velocidad máxima y la aceleración que cambios tuvieron. Entonces, con la caja de 50 kilogramos, la descripción fue, se realiza la simulación seleccionando todos los ítems con una fuerza de 330 newton de acuerdo al resultado obtenido de la ecuación. ¿Cuál fue el valor obtenido de tiempo de velocidad máximo? 10 segundos. Aceleración en metros sobre segundos cuadrados, 4.72. Al poner más peso, entonces lo que estamos viendo que sucede es que aumenta el tiempo de la velocidad y disminuye la aceleración. Eso lo podemos ver también con esta canica de 100 gramos, 100 kilogramos, perdón. Aumenta el tiempo de la velocidad y disminuye la aceleración con respecto al peso que se toma en la simulación. Acá nos preguntan, ¿qué sucede con la aceleración
cuando se tienen diferentes masas con el mismo valor de la fuerza. Entre mayor es el peso, menor es la aceleración. Y entre más liviano es el peso, mayor es la aceleración. Bueno, eso fue en cuanto a las simulaciones solicitadas en la guía. Al finalizar, nos piden unas gráficas de fuerza versus aceleración y masa versus aceleración. Aquí están, donde podemos ver y analizar que a mayor fuerza, mayor aceleración y a menor masa, perdón, y a mayor masa, menor aceleración. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos. Buen día.